Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ACACU desea premiar la fidelidad de todos nuestros asociados. Por eso, en diciembre de 2018, gánate un Kia Picanto Full Extras por aperturas o incrementos de $100. ACACU DRL, mejorando tu vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles como siempre a ustedes. Gracias por estar con nuestra sintonía desde muy temprano, desde luego para mantenerse informado y ya en esta faceta de diálogo con Ernesto López, con el propósito de poder estudiar los diferentes acontecimientos y sacar los mejores análisis de los temas que vamos a plantear, como es este día, que desde luego tenemos 3 temas muy importantes que analizar con nuestros invitados. Antes quiero desearles a ustedes la mejor de las actividades para esta semana. Recuerden colocar a Dios en el centro de sus actividades para que todas aquellas metas, todos aquellos proyectos puedan cumplirse. Así es que desde ya pues muchos ánimos, mucha lluvia hemos tenido, mucho calor increíblemente en el oriente del país. Este fin de semana este servidor tuvo la oportunidad de estar en el oriente del país y fue definitivamente un honor a ese calor que de verdad se siente cuando la temperatura sube. En el marco de lo que fue el día de ayer, Día Mundial de la Tierra, y en el contexto mismo de la celebración que será en los próximos para toda esta semana, sin duda alguna es importante ponerle muchísima atención a todas aquellas políticas que tienen que ver con la conservación del medio ambiente y sobre todo también con el tema de la deforestación que golpea fuertemente las condiciones de clima. 41 grados, así, definitivamente. Es increíble el calor, especialmente en la zona de Oriente, que se logró percibir este fin de semana. Así es que, bueno, este día vamos a analizar el resultado de las elecciones para elegir el candidato presidencial en Arena. El día de ayer, el empresario Carlos Callejas es el ganador ya oficialmente por parte de las autoridades electorales del Partido Arena, quienes desde luego ya dieron los diferentes elementos claves que determinan cómo fue en un 60.8% de la votación que obtuvo la mayoría frente a un 38.2% frente al empresario Javier Simán. Gustavo López fue 1.0%. Es esa, de alguna manera, las proyecciones que se tienen, desde luego, como resultado de esta elección interna en Arena. Voy a presentarles a continuación parte de la nota que nuestros equipos de periodistas recogieron ayer en el marco de la celebración, donde Carlos Callejas ya era precisamente el electo por la base del partido. Unidos ganamos y unidos nada nos detiene, decía Carlos Callejas. Entonando la tradicional marcha de Arena, este instituto político celebró la victoria de Carlos Calleja como candidato a la presidencia de la República. El empresario dijo sentirse comprometido a lograr el próximo año recuperar la silla presidencial bajo la bandera tricolor. Somos guerreros, así que los reto a que sigamos luchando incansablemente, de la mano, unidos, todos los nacionalistas, con apertura, con humildad, con inclusión, para construir esa nueva visión de país donde cabemos todos. El presidente de Arena celebró la victoria de Calleja e hizo un llamado a la unidad de todos los sectores que integran el partido, después de este proceso que transcurrió sin mayores problemas. Porque esa unión que vamos a demostrar es para que ese 3 de febrero estemos celebrando que nuestro hermano que tenemos aquí, nuestro candidato y futuro presidente de El Salvador, esté ganando esta elección. ¡Con ustedes! Por su parte, Gustavo López fue el único ex precandidato que se dirigió a los medios, asegurando que no busca la vicepresidencia, pero sí continuar trabajando con el candidato presidencial. Yo lo que voy es qué puedo como ciudadano aportar.
Yo veo que tengo propuestas buenas, que es más, ya las he platicado, en este caso también con Carlos, y sé que muchas se van a poder volver una realidad en beneficio para todo el pueblo de El Salvador. El empresario Javier Simán reconoció la victoria de Carlos Calleja, sin embargo no se hizo presente a la celebración en la sede departamental. De los 14 departamentos, a excepción de Chalatenango, todos fueron ganados por Carlos Calleja, con más del 50% de los votos, cifras que lo ubican como el virtual ganador de la candidatura presidencial por el partido Arena. En San Salvador, Cristóbal Ayala, Cadena Megavisión. Bien, ahí está precisamente parte de ese reporte. Quiero saludar a nuestros invitados este día acá, el economista Rafael Ernesto Goches. Gracias por acompañarnos, Rafael. Bienvenido. Encantado, y antes que nada quisiera sumarme a las felicitaciones por los 25 años al Grupo Megavisión. Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Qué bueno. El ingeniero Jorge Dabú, expresidente de ANEP, con nosotros también acá en nuestros estudios. Jorge, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias y un gusto estar nuevamente en tu programa. Gracias, Jorge. En efecto, vamos a incorporar en su momento al doctor Rubén Zamora, ex candidato presidencial del FMLN, ex embajador de El Salvador en Washington y ante Naciones Unidas, y con una larga trayectoria también en diferentes nombramientos y cargos públicos. Vamos a incorporarlo en su momento. A ver cuál es la lectura que tienen ustedes de este evento que el día de ayer marca el primer paso para que el Partido Arena desde luego vaya consolidando su participación en lo que serían las elecciones presidenciales de 2019. Bueno, Ernesto, yo creo que el día de ayer Arena realizó un ejercicio democrático que es extremadamente importante, no solo para su partido, no solo para sus miembros, sino para el país en su conjunto. Yo creo que esta es la primera vez que los salvadoreños tenemos la oportunidad de ver un ejercicio de primarias, digamos, de este tipo. Quizás no fue perfecto, quizás pudo haber tenido problemas, pero al final es un ejercicio que permite que la gente se identifique con sus candidatos, la gente se identifique con sus partidos, y de esa forma los partidos son realmente representantes del pensar, del sentir y del querer de la gente. No es posible que se desvinculen los partidos políticos de la sociedad, porque cuando eso sucede está la apatía, surge la rebeldía contra los partidos políticos, y los gobiernos y los partidos y los países terminan en manos de líderes mesiánicos, de gente que no tiene estructura y por lo tanto no tiene responsabilidades contra nadie. Así que yo ayer a las 7 de la mañana, cuando inicia el proceso, mandé un Twitter diciendo: felicito a Arena Oficial, porque este es un ejercicio que fortalece su democracia, pero que además ayuda a El Salvador a tener una democracia más representativa, más real y más efectiva. Y es un primer ensayo que debe ser tomado como modelo independientemente del color político por cualquier partido político. Creo que es importante ir clarificando el tema de las candidaturas, ¿no? Definitivamente. Hay amagos de democracia, hay amagos. Hay otros que ni siquiera lo hacen el intento. Claro. Sencillamente lo imponen así sin decir nada. Y yo creo que esto debe ir cambiando. La gente ha madurado muchísimo. El electorado lo demuestra elección con elección. Cada vez es más exigente. Así que los partidos que no se modernicen y no se muevan se van a ir quedando relegados. Así es, en efecto. Rafael, contigo hemos examinado paso a paso el pulso político que ha venido entretejiendo la democracia en el país. Y sin duda alguna este acontecimiento en Arena es un acto muy significativo para la democracia como tal. Sí, yo creo que es importante referirse por una parte a los resultados y por otro cuáles son los factores principales que están atrás de esos resultados. Creo que en términos de resultados hubo resultados esperados y resultados no esperados. Entre los resultados esperados es que efectivamente se pusiera en práctica el voto secreto, y eso es un paso en la dirección correcta. Otro elemento que se esperaba era la madurez con la cual los precandidatos se comportaron en el evento de ayer y en el cierre del mismo. Yo creo que eso fue palpable para todo el país, a partir incluso del mismo reconocimiento que hizo Javier Simán antes de
del anuncio formal, digamos, por parte de su partido político. Y el tercer elemento es que efectivamente se esperaban algunas dificultades de orden logístico, que es natural por un evento de esa naturaleza, pero que fueron menores. Ahora, entre los resultados no esperados, creo que por una parte llama la atención que, dado el gran esfuerzo que hicieron los precandidatos por comunicarse, por hacer su propia campaña, realmente no lograron movilizar más allá del 50% de sus afiliados. Es decir, parece ser que andaba por el 43-45% el nivel de participación. Y eso llama poderosamente la atención porque pareciera que no motivaron lo suficiente. Mucho el voto. Del 100% creo que anduvo el 43, algo así. El 33%. El 43%, sí, gracias por ese dato. Es bien interesante examinar ese ángulo de todo el proceso, ¿no? Lo otro no esperado, creo yo, que es la diferencia, o sea, una diferencia arriba de los 20 puntos, o sea, 61 contra 38, es bastante significativa y contundente el triunfo de uno de los precandidatos. Ahora, el otro resultado no esperado es que los 14 departamentos fueron dados por vencedor al ahora candidato presidencial Carlos Calleja. Y eso realmente es bastante significativo, aunque también lo es el hecho de que San Salvador parece ser que la diferencia anduvo alrededor de los 200, 300 votos. Y eso lo podemos ver si quieren después. Ahora, esos son los resultados. En cuanto a los factores que están atrás de esos resultados, los factores principales, creo yo que hay elementos muy importantes a mi criterio de analizar. Por una parte, hay algo que se da por aceptado en el país, de que el poder económico es el que prevalece en el partido Arena. Y en este caso uno se preguntaba, bueno, pero los dos principales contendientes realmente representan poder económico, entonces ¿cuál va a ser la diferencia entre ellos? Ambos también son empresarios. Y ahí para mí uno de los factores principales que revela esta diferencia, estos resultados, es que se echó a andar el poder político. Y el poder político tiene peso específico y eso generalmente no se le reconoce. ¿Cómo se expresa eso del poder político? Bueno, veamos, el mismo hecho que ganó los 14 departamentos también se ve reflejado en la labor que se hizo con los alcaldes. O sea, ahí está la base en términos de la membresía y la actividad de un partido político. Por lo tanto, en mi interpretación, el poder político se hizo sentir en términos del resultado electoral. Esto tiene unas implicaciones que tal vez, viendo en perspectivas en otro momento del programa, lo podemos saber, pero esto significa el segunda explicación, o el factor principal, el segundo factor principal, es que El Salvador... La gente está desencantada, está apática, hay desconfianza con la clase política y eso da lugar a la antipolítica, a las voces antisistema, etc. Pero lo que está en fondo es que entonces se inclina la votación por aspectos emocionales y no racionales. Entonces, porque si hablamos de racionalidad, yo al menos la gente que escuchaba miraban, digamos, que Javier Simán tenía más experiencia, era más elocuencia. Pero eso no era suficiente, porque quien comunicaba mejor y tenía el contacto con las bases se vio reflejado en el resultado. Esa es la interpretación que tu servidor hace. A nivel de lo que podría ser el comportamiento que esto generó. Correcto. Una vez teniendo esto. Exacto. Me parece un buen elemento. A ver, Jorge, ¿qué piensas tú también? Entrando un poco, fíjate que es bien interesante ese elemento de cuánto del padrón, 122,000, digamos, afiliados, inscritos en el padrón,
un 45, prácticamente 43-45% vota. ¿Cuál es tu lectura de acuerdo al análisis que puedes hacer de esto, no? Bueno, mira, yo creo que aquí hay varias cosas que están en la receta. Una, como bien decía Rafael, la parte política. Muchas veces los miembros de los partidos políticos responden a las estructuras de sus partidos. Porque, digamos, el que está dentro del correligionario de un partido político tiene una línea, tiene una ascendencia dentro del partido, y eso es obviamente una influencia a la hora de un evento electoral como este. Lo segundo es que Arena, como partido, no facilitó mover a la gente a los centros de votación, sino que lo hicieron los candidatos. Ese fue un trabajo que tuvo que hacer los candidatos con sus recursos, con las personas indicadas. Y eso también se convierte en un reto, porque no siempre podemos mover a la última persona que está en el último municipio y que debe moverse hasta un centro de votación. Se tuvieron, si no me equivoco, eran 105 centros de votación con 2 urnas por centro de votación. Quiere decir que por lo menos ciertos municipios debían moverse hacia otro lugar. Entonces eso merece y requiere de una logística que ya no estaba en manos del partido, sino que estaba en manos de los candidatos. Y yo creo que eso también tiene mucho que ver con que probablemente Gustavo López haya quedado tan bajo en la votación. Probablemente no tuvo el equipo o los recursos para movilizar gente. Creo que esa es una de las cosas que debe todavía cambiarse. Si vas a llevar a una elección primaria, tenés que asegurarte que la mayor cantidad de correligionarios, de miembros del partido puedan votar, y hay que facilitarles el mecanismo para hacerlo. Creo que ese es otro factor también que no podemos dejar fuera de la receta, Ernesto. Ahora, ¿qué viene ahora por delante? Voy a permitirme hacer una pausa comercial. ¿Qué viene ahora por delante? Porque resulta que se tiene ya un proceso definido, un candidato como tal. Carlos Callejas es un hombre que tiene características, digamos, de competencia notorias empresarialmente hablando. Lo tenía Javier, lo tenía también en este caso Gustavo. Sale fortalecido el partido, y ¿qué es lo que viene ahora por delante? Yo creo que es bien interesante que nos vayamos un poco sobre esa lógica, y luego entramos a examinar otros 2 temas que me parece que no pueden soslayarse, no pueden invisibilizarse esta mañana en el arranque de semana que tenemos con nuestros invitados, como es el tema de la elección también interna que va a llevar a elegir al candidato presidencial en el FMLN, y por supuesto un poco examinar el tema de Nicaragua, que es una situación bien complicada también, que se ha generado a raíz de esta reforma al sistema de pensiones impuesta por, en este caso, el presidente Daniel Ortega y su esposa. Vamos a la pausa y regresamos. Ataku DRL desea premiar la fidelidad de todos nuestros asociados. Por eso, en diciembre de 2018, gánate un Kia Picanto Full Extras por aperturas o incrementos de $100. Ataku DRL, mejorando tu vida. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, Jorge Dabú, acá en el estudio, y también Rafael Ernesto Boches. Un análisis provisorio sobre los acontecimientos que marcan la agenda política del país, el acontecimiento más próximo, la elección del empresario Carlos Callejas como candidato presidencial en Arena el día de ayer, y por supuesto también otros temas que vamos a sumar a lo largo de nuestra conversación con nuestro tema de hoy, y por supuesto también ya casi incorporado el doctor Rubén Zamora, un destacado político en nuestro país, ex candidato presidencial del FMLN, ex embajador de El Salvador en Washington y ante Naciones Unidas, y también con una larga, repito, trayectoria política en nuestro país. Así es que quiero aprovechar, darle la más cordial bienvenida. Sé que el tráfico en el país, sé de los inconvenientes a buena mañana que se nos presentan. Doctor Rubén Zamora, qué gusto tenerlo
después de un largo tiempo ausente acá en mi programa. Así es que le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y a los amigos con los que vamos a conversar. Me deben ya un buen rato, supongo yo, que usted lo tendrá en cuenta. Así es que vamos a tomarlo en cuenta para que usted nos dé, buen político. Luego, sí, como buen político, exigiendo su tiempo. Bueno, o buen comerciante también. O buen comerciante, ¿verdad? Qué bueno. Es importante medir los alcances que tiene las diferentes formas de pensamiento y aquí se pone a prueba. Doctor, a propósito, ¿cuál es su lectura? Serán 3 temas lo que hemos puesto para versar sobre la mesa. Uno de ellos es el más próximo, el resultado de las elecciones presidenciales en Arena. Vamos a analizar desde luego el proceso que inicia ya el FMLN con la incursión también del canciller de la República y Gerson Martínez, que también ahí están. Y por supuesto vamos a ver si tenemos el tiempo para examinar el fenómeno de Nicaragua, sobre todo por los trágicos acontecimientos que están marcando en la hermana República de Nicaragua. Así es que su lectura provisoria un poco con lo de acontecido en Arena el día de ayer. Bueno, en primer lugar felicitar al señor Callejas por el triunfo que ha tenido. Es claramente más del 60% del voto, lo cual no es usual cuando hay competencia en una elección. Segundo, creo que es un paso positivo para el desarrollo de la democracia en El Salvador, el hecho que los partidos políticos tengan que entender formas reales de consultar a su propia militancia para ver cuál es la voluntad que ellos tienen. Y esto fortalece el sistema de partidos políticos naturalmente y espero que los demás partidos puedan seguir el buen ejemplo que ha dado en este caso el Partido Arena. Fíjese que bien interesante porque coincide, digamos, en la línea de lo que se ha tratado, independientemente de los valores o las circunstancias en las que se genere un evento de esta naturaleza, creo que es un paso muy importante en el tema de la institucionalidad y la democracia de los partidos políticos. Creo que esto debió haber sido desde hace mucho tiempo, reconociendo de que hubo en su momento en el FMLN algunos intentos. Recuerdo, ayúdenme un poco en la memoria, el caso de Chafik con, recuerdo que... Con Gerson. Con Óscar Ortiz, aunque hubo cierto, pero por ahí comenzaron ya los primeros visos, ¿sí o no? Recuerdo que... No, yo creo que sí, pues este ha sido un proceso, está ese evento que desarrolló el FMLN, que efectivamente sí fue una consulta directa. Estuvo también los intentos del Partido Arena por tener formas de acercarse a su militancia, que eran más bien consultas a las direcciones locales del partido acerca de qué candidaturas llevar, ¿verdad? Y creo que ahora ya se ha formalizado y no hay ningún partido que quiera competir en la elección presidencial va a tener más alternativa que hacer sus primarias. Sí. Esperamos que todas sean con buen resultado. A ver, ¿en qué se traduce esto, digamos, en el buen augurio de las presidenciales en el 2019? Mire, yo creo que estábamos a punto de pasar, digamos, al segundo acto de esta obra de teatro. Bueno, más bien, obra de teatro solo por ilustrar que estamos pasando a la segunda etapa. No estoy menospreciando el proceso porque ya dije que fue muy bueno. Creo que es importante qué sigue ahorita. Esto solo fue, digamos, el primer capítulo del libro, para cambiar esa metáfora, y creo que lo que sigue ahorita es que el partido debe unificarse, pero unificarse en base a criterios claros, a principios sólidos y a una visión planificada de a dónde se quiere llevar al partido y al país. Es decir, unirse por unirse termina no funcionando. Unirse con claridad de a dónde estamos y para dónde se debe ir, creo que es el ingrediente indispensable para la segunda parte. Y ojo que tiene que ver desde el 1 de mayo con cómo la Asamblea Legislativa y cómo la fracción de Arena dentro de la Asamblea Legislativa se va a conformar de cara a estos resultados, cómo los distintos bloques internos, porque no podemos ignorar que dentro del mismo Partido Arena hay bloques internos que estaban claramente identificados con los candidatos, cómo estos bloques se van uniendo en base, repito, a una visión clara. Si la única fuerza que pretende unir al partido es la
fuerza de haber ganado una elección o haber sido del grupo ganador, creo que esa unión va a ser muy débil para los retos que Arena va a tener que afrontar como partido político. Así que yo invito desde fuera, porque yo jamás he sido miembro de ningún Tú quieres partido llamar un poco político. la atención ese Yo tema llamo la atención. de la celebración, Y, ¿no? Fíjate que a mí solo se me viene a la mente el pasado cuando el expresidente Saca hacía cosas incorrectas y lo que se decía era, no, pero miren, tenemos que mantenernos unidos, necesitamos asegurarnos que vamos a seguir ganando, necesitamos asegurarnos, entonces no hay que hacer ruido, no hay que hacer olas, y creo que ese era un gravísimo error. Por lo menos algunos nos tuvimos, cuando nos tocó en algún lugar o en algún puesto criticar algo de esto, que lo hicimos, y creo que eso es importante. El país necesita de partidos fuertes, y los partidos, para ser fuertes, necesitan tener una visión clara de dónde están, para dónde van, y generarle confianza a sus votantes. ¿Y se logrará esa reunificación, tal y como lo decía el proclamado, el candidato, al decir unidos ganamos y unidos nada nos detiene, sabiendo que como todo proceso arrastró denuncias en su momento? ¿Qué piensa el resto de la mesa? Bueno, yo creo que hay varios elementos importantes. Por una parte, los 3 precandidatos eran empresarios, y 2 de ellos, los de mayor porcentaje, los de mayor capacidad para disputar la candidatura, son nuevos en política y tienen capacidad gerencial. El ganador, Carlos Calleja, en términos relativos, en estos momentos, y tomando en cuenta los resultados pasados de legislativa y municipales, podríamos decir que está 10 kilómetros adelante. Pero eso es relativo en términos de qué es lo que viene. Por una parte, la gran interrogante, al menos de miles de ciudadanos, es, bueno, ¿y estos señores habrán aprendido la lección? ¿O vamos a tener un rebalse 2-0? Entonces, y ahí empiezan los cuestionamientos, porque en el fondo lo que se ha visto es un debate en el país en general más ideológico que programático. Y al final, ahorita no se sabe exactamente con claridad cuál es la prioridad, cómo van a lograrse esos resultados y con qué recursos. Esas son las grandes interrogantes en términos programáticos. Ayer, Carlos Callejas, a mi criterio, dio una señal sustantiva en términos de política pública, que seguramente se refleja por el mismo significado de su triunfo. Su triunfo se debió en gran medida por el apoyo de los alcaldes. Ganó en los 14 departamentos y ayer anunció su apoyo a la descentralización y al desarrollo local. ¿Es eso algo nuevo? No. Muchos, por no decir casi todos, los candidatos han anunciado la descentralización cuando son candidatos, pero cuando llegan a la silla presidencial, todos abrazan la centralización. Y él fue más allá y dijo que va a apostarle y va a profundizar lo que es el desarrollo local. Si eso es una de sus estrategias, ¿verdad? Sí es un cambio programático sustantivo. Y ahí habría que empezar toda una discusión por cuanto tiene que dar señales en términos de qué significa eso, por cuanto la concentración política y económica del país está justamente en la ciudad capital. Y cuando uno habla de descentralización y desarrollo local, significa ampliar las oportunidades de inversión y de empleo en los departamentos, significa entrar a todo un programa de inversiones en términos de infraestructura muy importante. Ahí entraría otro tema importante, pero valga la redundancia, ¿con qué recursos? Y ahí entran instrumentos valiosos que en el país están todavía ahí estancados, como es la asociación público-privada, o las alianzas público-privadas, o la cooperación público-privada, como se le quiera denominar.
Entonces, ahí entran elementos ya de política pública y termino diciendo esto. La gran interrogante es cómo se acercan a la población, porque el entusiasmo que ellos han tenido, y vuelvo a repetir, es evidente, se han entregado totalmente, pero no lograron motivar a más del 43% de sus afiliados. O sea, no es significativo de los 122,000 afiliados que tiene el hecho de que 60,000 aproximadamente hayan llegado a emitir, o sea, digamos en términos así numéricos, Rafael. Sí, es significativo y ha sido positivo. Pero no por completo. Eso es lo pero que no va, en mi criterio, en correlación al esfuerzo que hicieron ellos, porque ellos hicieron realmente una de las cosas ejemplares. Yo creo que es otro cambio. Por ejemplo, ustedes vieron a las familias, a las esposas bien comprometidas, entusiasmadas, o sea, estaban reconociendo y respaldando al candidato. Sí. O sea, estaban de lleno metidos en la campaña, pero no lograron transmitir y motivar a la población. Y es que, especialmente de su partido, porque estamos hablando del enfoque. Mi reflexión va en este sentido, es un comportamiento similar al que pasa a nivel nacional, sí. donde los partidos políticos no logran motivar a la ciudadanía. Sí, es muy coincidente en términos de abstencionismo, si lo queremos ver así. Bueno, a ver, doctor, sume. Mire, don Ernesto, yo creo que, bueno, vamos por buen camino. Los tres hemos hablado primero de lo bueno, segundo hemos entrado a lo feo y a lo malo, ¿verdad? Un poco. Yo también quisiera dar mi contribución. Mire, en este ejemplo primero que hemos tenido de una verdadera primaria, ha habido un problema también. Y el problema es el problema de cuáles son los límites de una primaria, a diferencia de una elección presidencial o de diputados, porque son dos tipos, según la ley, clarísimos de campaña, porque tienen sus plazos establecidos por la ley. Antes del plazo de la campaña presidencial está el plazo de la campaña de las primarias. Y en ese sentido aquí hemos visto, por un lado, un partido o unos candidatos, para hablar más correctamente, que empezaron haciendo campaña presidencial. Y una reacción del Tribunal Supremo Electoral con una pretendida regulación de las primarias que creo que fue desafortunada. ¿Por qué? Porque el problema es que no hemos definido claramente, ni el tribunal lo ha hecho claramente, que una primaria es un tipo especial de elección que tiene, primero, un votante particular, solo votan los miembros de los partidos. Pero segundo, tiene un objetivo que es distinto a la presidencial, que es decir, quién va a ser mi candidato en la... Por lo tanto, la campaña tiene que estar orientada por estos dos ejes y no por el eje nacional de la campaña presidencial. Y eso yo creo que es algo que tenemos que aprender. Creo que ni la actitud que adoptaron los precandidatos de Arena, haciendo campaña ya nacional, aquí está tu presidente, ahí no está mi presidente, ahí está el que podría ser de largo alcance, sino de mediano alcance para su base, ¿no? Y segundo, ¿a quién van dirigidas? Son dirigidas a la militancia de partidos políticos. Eso es como que si en la campaña presidencial yo empezara a hacer campaña para los niños menores de 5 años, que es absurdo, ¿verdad? Nadie lo hace. Entonces, eso es una lección que tenemos que aprender. Y solo una otra observación. Creo que esta primera ha dado también otro ejemplo, y voy a lo bueno de nuevo, y es que en nuestro país la discusión, y en eso yo difiero un poquito contigo, la diferencia con Rafael, efectivamente no es programática, y ahí estamos de acuerdo, pero segundo, no es ideológica. Yo no he visto nunca a Arena discutir qué es el socialismo. Esa cosa, y al FMLN discutir públicamente qué es el neoliberalismo, para poner los dos ejemplos polares, ¿verdad? Sino que uno le acusa al otro y el otro le acusa al uno. Lo que hay es polarización política, que es un defecto que tiene nuestro sistema de partidos políticos, que tiende más bien que a polarizar y no a educar a la sociedad. Y eso es un déficit que debemos de corregir y que no debemos permitir que continúe, porque esa polarización que generan los partidos políticos
contamina al conjunto de la sociedad. A ver, Jorge, son 10 kilómetros lo que lleva adelante, decía Rafael, casi en ese mismo sentido, ¿qué es lo que viene a tu criterio? ¿Qué sumas en este análisis? Bueno, mira, yo creo que ahorita lo que viene el 27 de mayo, si no me equivoco, el FMLN designa a su candidato. No sé qué otros partidos lo harán, no sé si el señor Bukele va a arreglar sus temas y lo va a hacer, pero yo creo que la carrera de verdad comienza cuando los candidatos de los diferentes partidos políticos comiencen a hablarle a la sociedad. Ahorita, si bien es cierto, digamos, el partido Arena, que era el que estaba comunicando, lo estaba haciéndose sus bases, esto va permeando en su conjunto en la sociedad, pero la sociedad no está, digamos, estábamos saliendo de la elección del 4 de marzo, la gente un poco cansada de todo lo que había sido la campaña, y yo creo que eso ha dejado un sabor en la sociedad como de una carga demasiado fuerte de este tipo de mensajes y cuestiones. 27 de mayo, cuando ustedes definido quién será el candidato del FMLN, creo que las cosas van a caminar y ahí los 10 kilómetros vuelven a ser 0. Porque ahí empezás borrón y cuenta nueva, esos 10 kilómetros que puede ir adelante por su campaña comienzan en un proceso diferente, en una dinámica diferente y con una visión diferente. Allá estabas en esta primera carrera apelando a la emotividad, apelando a la unidad del partido político, apelando a esa esperanza de volver a retomar el poder. Ahora eso cambia. Porque ahora tu mensaje tiene que ser, así voy a resolver los problemas, el problema de seguridad del Salvador lo voy a resolver de esta forma. Esos no eran temas que estaban en la discusión de estas primarias. No se hablaba, por ejemplo, de cuáles son las políticas públicas de economía, cuáles son las condiciones fiscales con las que voy a resolver los problemas del Salvador, cómo voy a conformar. Eso no estaba en la discusión. Por eso la carrera comienza de 0. La discusión será diferente y creo yo que esto nos va a poner en una dinámica distinta. Bueno, yo creo de que vemos elementos que marcan diferencias. En Arena ya vimos que los 3 precandidatos eran empresarios. Los 2 candidatos hasta el momento por parte del FMLN por inscribirse son burócratas. Y el tercero que se vislumbra es la antipolítica. Y eso está capitalizando. Los burócratas, por ejemplificarlo, ser sencillo, refuerzan o visualizan más el Estado. Y los empresarios, más el mercado. Pero ¿dónde está el vacío de los dos? Es la sociedad, el ciudadano. Y ambos se van a tirar a esa búsqueda del ciudadano. Porque de lo contrario no van a ser capaces de, o sea, su voto llamado duro no es capaz de darles un triunfo electoral. Entonces va a ser una lucha por llegar a la población. Y ahí es donde la misma población, ojalá que reaccione en términos constructivos y obligue a los candidatos y a los partidos políticos a entrar en una discusión sustantiva del país, porque lo requiere El Salvador y ya no hay tiempo para más de lo mismo o seguir, y la población así lo expresa estadísticamente. Entonces yo creo que el desafío del país, o lo que se va a ver, es una búsqueda de todos los partidos políticos por ir al encuentro de la población. Y creo yo que en ese sentido es un momento muy propicio para la sociedad civil, para el círculo académico, entrar a la discusión de temas en una forma más responsable. Pero tiene que haber una conexión entre los candidatos, independientemente de los 3 que, como decía Jorge, que puedan 3 o 4 los que resulten electos. Bueno, sí. Mira, yo diría lo siguiente, primero, todo partido que quiera tener candidato a la presidencia tiene que tener primarias, esa es la ley. O sea que incluso ya los otros partidos, PCN, GANA, CD, ya anunciaron incluso las fechas en que van a hacer sus primarias. Esperémoslo, veamos. Eso es lo primero.
Segundo, yo creo que en el caso de Bukele, porque eso es algo que se maneja mucho en torno a todo eso. Es un fenómeno que ahí está. Es un fenómeno que ahí está. Sí, ¿no? pero el problema es cómo vemos ese fenómeno. Pareciera ser que a Bukele lo toman como una especie del cuco para los dos partidos grandes. Aquí está la amenaza, y de hecho alguno lo ha dicho, ¿verdad? Que la amenaza para los partidos grandes es Bukele. ¿Por qué? Porque las encuestas ahora, especialmente en El Salvador, señalan una opción de voto bastante alta. Ahora, la verdad es que el señor Bukele no puede ser candidato a la presidencia de su partido, porque su partido no existe legalmente. Su partido ni siquiera tiene el número de afiliados que la ley exige reconocidos por el tribunal. O sea, le falta todavía bastante terreno y bastantes días que ocupar. Esa es una realidad. Eso significa que si el señor Bukele quiere ser candidato, tiene que salirse de su partido, afiliarse a otro de los partidos pequeños y tratar de ver si no tiene partido, porque no tiene, por eso le digo. Entonces no tiene que inscribirse a un partido, sino que buscar una alianza. No, es que en su partido no existe legalmente. Legalmente existe en su mente, existen voluntades de gente que quisieran que él fuera, ¿verdad? Pero en la ley para la ley no existe y por lo tanto no puede ser candidato de su partido, pero podría ser de otro que ya está inscrito y que no tiene que presentar firmas ni nada, ¿verdad? Pero sí someterse a elecciones primarias. Pero someterse, y entonces si el otro partido no ha hecho una, o la otra alternativa sería que él podría esperar y que su partido continuara el proceso normal de constitución de un partido que le va a tomar tal vez 1 mes o 2 meses más, ¿verdad? Haciéndolo rápidamente y dada la velocidad con que trabaja el Tribunal Supremo Electoral para todos los partidos, ¿verdad? Eso todavía le falta. Claro. Entonces, esperar a que su partido salga y que ya con el partido inscrito, ¿verdad?, él pueda políticamente hablar que está apoyando a uno de los candidatos ya existentes y hacer un acuerdo con ellos. Creo que esta última posibilidad es la que me parece más realista de todas. De lo que pueda venir en ese escenario. De lo que pueda venir. Y allí sí es el cuco tanto de Arena como del FMLN. ¿Por qué? Porque la posibilidad de segunda vuelta es la más probable en esta elección. Y por lo tanto la presidencia de la República no se define en la primera vuelta, no importa quién llega primero. Acabamos de tener el ejemplo de Costa Rica, por ejemplo, que de último lugar pasó a primer lugar en la primera vuelta el candidato y perdió en la segunda vuelta, ¿verdad? Entonces, ese es el escenario que hay que esperar. México, que también está México está en la misma situación. O sea, eso se va a estar dando bastante. Por cierto, fue bien interesante el debate que el día de ayer tuvieron los candidatos presidenciales. Muy interesante. Bueno, Jorge y también Rafael, muy atinados, querer opinar en este análisis. Definitivamente es interesante conocer los diferentes ángulos, los diferentes puntos de vista que ciernen sobre la mesa y estos enfoques que cada uno de ustedes ha expuesto hasta este minuto. Me voy a la pausa y regreso con más tiempo para poder ampliar y a la vez agregar otros elementos importantes en este análisis. Una pausa, gracias a usted por estar participando. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Poco a poco vamos hilvanando, digamos, las características que va cada uno de los partidos, en este caso Arena, Movimiento Bukele, FMLN, digamos, un poco hilvanando esa conexión de acontecimientos que van marcando el pulso electoral. Jorge, ¿qué piensas tú de lo que conversaba el doctor Rubén Zamora? Bueno, mira, yo creo que el señor Bukele, por lo que conozco de él, yo no creo que él le gustaría ir de segundo en un partido pequeño. Me parece que él va a luchar todo lo que esté en sus manos y de lo que la ley le permita para tratar de
entrar como él quisiera como primera fuerza, como primera tarjeta de presentación de cualquier partido o de cualquier alianza de partidos. Lo que sí creo que es bien importante resaltar es que él ha estado desde una posición bastante cómoda, formando mercadológicamente su aura política. Él ha estado atacando a Arena, atacando al FMLN, atacando las políticas de uno, atacando las políticas de otro, y es bien cómodo y es bien fácil hacerlo desde afuera y ser el paladín de los que están molestos con la clase política atacando a ambos. Claro, si vos estás viendo que el 70% de la gente dice a mí no me gustan ni estos ni estos, pues obviamente ese es el mercado más grande y lo más fácil es ponerme del lado de ellos. Ahora, eso es diferente a meterse a ese punto inicial de una nueva carrera, como hablábamos hace un rato, en donde vas a tener que empezar a decir, mire, mi propuesta de seguridad es esta y este señor que tengo aquí me va a acompañar en el esfuerzo. Y mi propuesta de desarrollo económico es esta y esta gente brillante que tengo a mi lado son los que me van a ayudar a resolver las políticas. ¿Sí? Estoy siendo un poco sarcástico. Entonces lo que estoy tratando de decir es que los partidos políticos, bien o mal, nos gusten o no nos gusten sus ideologías, tienen sus cuadros, tienen sus visiones, tienen sus planes de vuelo, tienen sus estrategias que van a tener que echar al ruedo a la hora de una competencia política. Y él ha estado vendiendo esperanza sin contenido, sin propuestas específicas. Acordémonos cuando el expresidente Saca se mete en unidad, él tenía 70% de gente de buena voluntad hacia su candidatura, pero al final recogió el 13% de los votos, o el 12% de los votos. Es decir que yo creo que hay que traducir esa posición cómoda en la que ha estado ahorita a la hora de que se lance a una candidatura donde va a tener que poner en juego otras cosas que hasta este momento no se han visto. Más allá de lo mediático que más allá de lo mediático. En algún momento hace referencia. ¿Compartes tú Sí, creo que los ejemplos a nivel internacional donde da un surgimiento así fuerte en términos de los outsiders, o sea, terceros, generalmente se ha dado cuando hay partidos políticos débiles. Y yo creo que en el caso de El Salvador no es así. O sea, aquí hay dos partidos políticos fuertes, ¿verdad?, con maquinarias electorales considerables, ¿verdad?, y que no es nada fácil, digamos, superar a estos dos partidos políticos. Además de ello, ya se empezaron a dar movimientos políticos de cara, por una parte, a la Asamblea Legislativa, que muchas veces no se le presta la atención debida, y que ahí van a estar negociaciones importantes y se va a requerir de su apoyo para poder gobernar. En el caso, ¿te refieres particularmente a esta unión del PDC, PCN, por ejemplo, están haciendo 12 y se convierten en la tercera fuerza política? Va a poner dejando a un lado, si lo debemos ver así, a Gana frente a un bloque con Arena, ¿no? Pero va a poner dos ejemplos para darme a entender. Por una parte, como decía Rubén, en términos de que Nayib, en el caso hipotético de que ganara la Asamblea Legislativa, no habría ninguno por el momento en términos de su capacidad, digamos, de su propio partido. Solo ahí implicaría necesariamente entrar a un proceso de negociación que creo que nunca se habrá visto aquí en el país. Caso contrario, digamos, lo que usted decía, Ernesto, en términos de esta alianza PDC-PCN que la vienen construyendo desde hace ratos. Pero vuelvo al tema. Esos dos partidos son los únicos que yo he escuchado en los últimos tiempos de que le han apostado o luchan por la descentralización y el desarrollo local. Y en un inicio yo dije de que ayer, a mi modo de ver, un tema estratégico de política pública que lanzó Carlos Calleja fue descentralización y desarrollo local. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si hay alguna idea ahí de descentralización y desarrollo local que pudiera sumar
el peso político necesario para echar a andar una reforma de esa naturaleza, a mi modo de ver, sería un paso importante para el país. ¿Y por qué lo refuerzo tanto en términos estratégicos? Y ahí cierro esta intervención. Es por el tema migratorio. O sea, los salvadoreños, se están yendo más salvadoreños de los que nacen aquí cada año. Los jóvenes no encuentran oportunidades y se están yendo al exterior. Pero en el exterior están levantando el muro. Ya se canceló el TPS. O sea, ya no va a ser fácil. Esa válvula de escape se va a ir cerrando. Eso va a obligar a los salvadoreños a que tengan que tomar medidas que le permitan atacar las causas de esa migración. ¿Y dónde están las causas de esa migración? En los servicios públicos, en las oportunidades de empleo. ¿Pero dónde? En lo local, allá donde ellos son originarios. Entonces yo creo que allí el tema, digamos, se vuelve a mi criterio, y así espero que sea un tema de país, donde pudieran llegar a unos puntos de agenda nacional que, independientemente quién gane, va a necesitar tener una agenda de país. Claro, y por supuesto de la correlación de fuerzas como tal. Doctor, no sé si me voy a la pausa porque quiero un poco más de tiempo para que analicemos el tema de las elecciones internas en el FMLN, ¿no? ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen, digamos, ya una vez teniendo un poco el abanico abierto? Y otros aspectos que tienen que ver con esa estimulación del voto, porque al final de cuentas sigue la población un poco apática. Eso están los resultados de los números electorales de las pasadas elecciones. Dice nuestro buen amigo Gonzalo Enríquez, que nos escribe Ernesto, buenos días. Otra lectura importante es, en las presidenciales, Arena obtiene más del 1 millón de votos y solo tiene de afiliados un 10%. ¿Qué pasa con el trabajo de campo? Es decir, del resto, ¿no? de lo que hay ahí, esperando por una oferta electoral política, como lo decía en este caso Rafael. A ver, vamos a la pausa y cuando regresemos, desde luego damos lectura también a todos los comentarios que usted nos está haciendo esta mañana. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, ¿qué pasa al interior de...? Veamos un poco así ligeramente porque quiero examinar la situación de Nicaragua con ustedes. ¿Cómo ven al FMLN ahora con estos dos competidores, Gerson Martínez y el canciller Hugo Martínez? Doctor, usted fue candidato presidencial en los primeros años incipientes del partido, ya como partido del FMLN, ¿no? Yo fui candidato presidencial la primera vez que fue a elecciones. A elecciones, así es. En una coalición en que mi partido formaba parte de la coalición, ¿verdad? Yo no soy del FMLN, por lo tanto yo no puedo hablar de interioridades del partido, sino de lo que veo y juzgo. Lo que me parece es que el FMLN, creo que primero no le gusta a la dirección del partido las primarias. De hecho, ellos las tenían en sus estatutos y las quitaron. Ya. O sea, que tiene una conducción que es una conducción muy, a mi juicio, muy tradicional, tipo de viejo partido socialista revolucionario, ¿verdad? En que la dirección aplica el centralismo democrático, que tiene poco de democrático y mucho de centralismo. Esa es una situación, pero que también es una dirección que está reaccionando a un mensaje claro que le envió a ellos y al resto de partidos las elecciones recién pasadas. No nos gustan, no están actuando bien. Ese es el mensaje. Entonces hay una reacción al interior del partido para tratar de, como quien dice, modernizar su partido, y esto se le planteó el objetivo de que el candidato que la dirección ya había ungido de antemano como el candidato, es decir, el exministro Gerson, ¿verdad?,
dijo, yo solo no compito. Y lo dijo públicamente. Y eso le creó un problema. Por lo tanto, había que tener otros contendientes que pudieran presentarse a la cuestión. Como ya se había hablado de ti antes de que el ministro de Relaciones Exteriores, estaba buscando también esa posibilidad, creo que esto hizo casi como necesario que Hugo Martínez apareciera ya públicamente en la contienda por la candidatura presidencial. Y eso es lo que vemos. De hecho, ¿verdad?, igual que en Arena, al principio se veía que Callejas como que era el ungido de todos y que iba a ser candidato. Aparece Simán y Simán vitalizó de alguna manera todo el proceso porque le dio ese sentido de competencia. Creo que está pasando algo similar en el FMLN, en ese sentido y en esos términos yo veo la candidatura de Hugo como una candidatura alternativa a Gerson con la salida de Ortiz, que era el que podía ser el contingente de Gerson desde el momento en que aceptó pues, el puesto, la reubicación del gobierno. O sea que creo que es un paso positivo, efectivo, que le ofrece a las bases del partido la posibilidad de escoger, ya no porque lo dice la dirección, sino porque ellos piensan que eso es lo mejor para el país. Un factor de preocupación que surgió el fin de semana es el número de afiliados que tiene el padrón electoral del FMLN, que creo que oscila alrededor de los 22 o 25 mil. Pero un padrón electoral también dominado por una masa de militantes más allegados a la línea ortodoxa y no la renovadora como en su momento se generaron en el pasado. Las depuraciones, ¿se recuerdan ustedes de ese famoso depuración de padrones que hubo? Entonces, ese es uno de los aspectos elementales que llamó la atención el fin de semana, sobre todo porque el canciller estaba motivando a que se inscribieran. No sé, parece que solo hay 3 días para la inscripción. Fue sábado, domingo y hoy lunes, creo que es el día que ellos van a tener para inscribirse aquellos que han sido depurados y se han retirado del padrón del FMLN. Pero bueno, parte de lo que ahí hay todavía. Jorge. Bueno, mira, yo creo que al FMLN le hace falta mucho de democracia y lo demuestra en cómo gobierna. Hemos sido testigos, esto no me lo estoy inventando, como el deseo del control total del poder, que no estoy diciendo que sea exclusivo de un partido, pero que obviamente en lo que estamos viviendo ahorita y en lo que estamos viendo y en la desgracia que estamos viendo que viven los países de América Latina que han seguido estos modelos, creo que es un riesgo enorme para la sociedad, pero es un mensaje claro también que no hay una visión necesariamente democrática y creo que muy difícilmente lo será también hacia adentro, hacia su militancia. No sé cómo será el proceso. Todos los procesos que han tenido hasta el momento han sido a puerta cerrada, lo cual deja, digamos, un sabor de duda. No creo que vamos a ver un ejercicio como lo que hizo Arena, bien o mal, pero abierto, transparente, de cara a la sociedad, con los medios. No creo que esto va a suceder. Obviamente son procesos, pero el DNA que domina en un partido como el FMLN, creo que les limita las posibilidades de que el ejercicio sea realmente democrático y efectivo. ¿Qué va a suceder? Está por verse, el 27 de mayo lo sabremos. Hay que ver también si Hugo Martínez está a tiempo en relación a lo que dice la ley electoral de cuándo tenía él que haber renunciado. No sé si él está dentro de los periodos correctos y si eso puede hacer o no puede hacer un problema más adelante, pero esa es la realidad que está ahorita. Hay que ver qué Entendería que si se ha lanzado es porque está a tiempo, ¿no? No sé. Según la Constitución, él tiene que renunciar un año antes y ahí viene una discusión, que si el periodo de un año antes se refiere al momento de inscribirse como candidato o al momento de terminar el periodo presidencial. Ahí está la discusión que hay ahora. La Sala de lo Constitucional ha hecho una jugada bastante curiosa porque solo ha resuelto el caso del presidente diciendo que necesita 2 periodos de no ser presidente para poder inscribirse y no ha dicho nada respecto a los otros 5
causales que pone, grupos que pone la Constitución. Esa es la situación. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional en los argumentos que pone llega a decir que esta cuestión de necesitar 2 años se aplica también a los demás. Pero eso no es ley, en el sentido de ley negativa que hace la Sala de lo Constitucional, porque no está en la resolución, sino en la cosa. El único efecto jurídico que eso tiene es que si hubiera una demanda en contra, por ejemplo, del candidato del FMLN, sea Gerson o sea Hugo, los que no pueden resolver son los miembros actuales de la Sala de lo Constitucional, porque ya emitieron opinión al respecto, por escrito. Tienen que ser los suplentes los que lo hagan. Ya. Entonces, ahí hay todo un problema. Yo he estado estudiando mucho la cuestión y no este es el momento de discutirlo, pero yo ya tengo una opinión al respecto. Pero es interesante igual sumarlo a esto, correcto. Sí, igual. Sí, yo creo que partiendo de las elecciones pasadas de marzo, el mensaje es: hagan bien su trabajo, el que le mandó la ciudadanía a los políticos en general. Y ahí creo yo de que el FMLN tiene un enorme desafío, que es que lo primero, su lucha inicial va a ser recuperar su base. Y en ese sentido está la discusión si eso se hace siendo más dogmático o ser más pragmático. Y desconozco, pero lo que se sabe en términos generales es que la base es mucho más dura, es un pensamiento mucho más exigente. Ahora, el punto revelador es que han tenido un discurso, y por ejemplo yo escuché una frase bonita de Gerson Martínez que dicen de que no van a gobernar del escritorio, sino del territorio. Se oye bonito, pero realmente en términos locales la oposición tiene la mayoría de municipios del país, tanto de cabeceras departamentales como de la franja costera, como de la zona fronteriza. Y vuelvo al tema, o sea, ahorita dentro del plan 10 que ha anunciado el gobierno, no tiene el tiempo para entrar a responder a la población y al nivel local. Ya el tiempo es su peor enemigo. Al contrario, yo creo que ahí, digamos, en términos del mensaje de Carlos Callejas, de apoyar la descentralización y el desarrollo local, y de estas señales que hacía mención yo de parte del PCN y el PDC, y los otros que también su base la tienen en el interior del país, no en San Salvador, pareciera de que ahí hay un punto sustantivo donde pudieran marcar la diferencia. De lo contrario, si no logran activar la participación en los municipios, no van a poder capitalizar o volver a tener la energía que tuvieron en años anteriores. Ok, vamos a la pausa. Nicaragua, presidente de Nicaragua revoca reforma que originó protestas, hay muertos y desde luego hay un tema que tiene que ver mucho con la incidencia de discusiones que en el país también hemos tenido. Reforma de pensiones, sistema de pensiones. Vamos a conocer la opinión de ustedes en ese contexto y desde luego será un tema que dará para largo de discusión en los próximos días. Por cierto, quiero invitarlo porque este es un tema que vamos a tratar hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. No se lo pierda. Es un interesante análisis y debate sobre los resultados también de las elecciones al interior de Arena y de los partidos como lo hemos estado analizando con nuestros invitados. Este día, desde ya les invito a que me acompañen y puedan participar. Ahí están nuestros invitados, Jorge Martínez, Carlos Federico Paredes y también Remberto Urgel, de la parte política. Lo vamos a tener ahí también a Remberto para que nos dé su opinión. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad.
Bueno, gracias por estar con nosotros. Tenemos pocos minutos para poder desarrollar ese tema, pero igual, a ver, ¿cuál es tu lectura de lo que está pasando en Nicaragua dejando el quehacer de país, Jorge? Hay desde luego, un detonante que lo conocimos, tiene que ver con la reforma a un sistema de pensiones que es público, pero que de alguna manera elevaba la aportación y reducía también, en este caso, de la cuota que se le otorgaba a los pensionados. En fin, ahí hay mucha tela que cortar, pero muy parecido a discusiones como las que hemos tenido en el país. Cuéntanos un poco tu impresión. Bueno, yo creo que lo que está sucediendo en Nicaragua era algo que se veía venir. No se sabía cuándo iba a suceder, pero este tema del seguro social fue obviamente la chispa o la gota que derramó el vaso. A mí nunca se me va a olvidar en una reunión de FECAMCO, que es la Federación de Cámaras de Comercio. Yo tenía la oportunidad y el honor de presidirla en ese entonces y teníamos una reunión en Managua. Llegamos a la reunión en Managua y te estoy hablando en los primeros 2, 3 años del presidente Ortega, y estando en la reunión viene el presidente y nos dice: miren, señores centroamericanos, empresarios, nosotros los invitamos a que vengan a Nicaragua, que inviertan en Nicaragua, les vamos a respetar y ayudar en sus inversiones, eso sí, no se vayan a meter en política. ¿Sí? Fueron tajantes, claros, sin decirles a ustedes de empresario a empresario. Nos lo dijeron como te lo estoy diciendo en esa reunión. ¿Quién era el presidente de FECAMCO? El presidente de la Cámara de Managua, de Nicaragua, es ahora el presidente de COSEP, que ha estado como presidente del COSEP por años. Y la discusión que siempre tuvimos era que negociar con el diablo siempre te lleva al infierno. Y esa fue una discusión que desgraciadamente no quisieron escuchar nuestros colegas nicaragüenses, y creo que eso ha hecho que se viniera acumulando una gran cantidad de problemas, una gran cantidad de insatisfacciones de la sociedad que vienen ahora a reventar en lo que estamos viendo ahorita. Creo que es importante entender que si no se tiene claridad de lo que un país necesita para salir adelante y nos concentramos solo en lo que una empresa necesita para hacer negocio, eso es pan para hoy, pero hambre para mañana. Ninguna empresa va a ser sostenible en el tiempo si el país no es confiable, no es democrático, no funcionan las libertades y no funcionan las instituciones. Y desgraciadamente en Nicaragua se dejó de lado el país y se empezó a privilegiar los negocios y los temas de corto plazo, cosa que yo puedo decirlo sin temor a equivocarme y con la frente en alto, los empresarios salvadoreños jamás quisimos hacer. Nunca lo hicimos, y si bien es cierto hemos pasado momentos difíciles, nos han venido a fortalecer las instituciones, la democracia del país y a promover al final mejores perspectivas para el futuro. Así que penoso, lamentable, ojalá que Nicaragua no se siga desangrando y ojalá que los nicaragüenses hayan aprendido una nueva oportunidad que les ha dado Dios de entender que la libertad, la democracia y la patria valen más que la comodidad, el negocio o el corto plazo. Interesante, doctor Zamora, ¿cuál es su lectura? Bueno, mire, yo creo que, en primer lugar, el acuerdo de Nicaragua, que es la base del nivel de estabilidad que ellos han estado publicitando enormemente en todos estos años anteriores, no solo es decirle a la inversión extranjera no se mete en política, no, es decírselo a su propia sector privado. El acuerdo es el gobierno de Daniel hace la política, los empresarios hacen dinero. Y cuando necesitan algo, en que necesariamente hay que hablar de cosas económicas, se hace en un acuerdo de ambos. Eso es lo que le había dado cierta estabilidad, pero viene ahora que frente a un problema grave, que lo tenemos nosotros también, porque el parchecito que pusieron al sistema de pensiones le va a reventar al próximo presidente, si no se llega al fondo del problema, ¿verdad? Y es un problema universal ahorita del sistema de pensiones en todo el mundo. Pero en todo caso, en Nicaragua, Daniel lanza este decreto que ni siquiera es ley, sino que es un decreto ejecutivo modificando las leyes del sistema de pensiones. Eso por eso reventó y rompió el acuerdo entre empresarios y gobierno, y fue, como quien dice, el detonante para que surgiera todo este disgusto del gobierno que había estado reprimido por años.
Yo creo que ese es como el marco en que está, ¿verdad? Ahora, la gran pregunta es, si Daniel ha retirado el detonante, ¿habrá retirado también la disparadera y las bombas que están explotando en todo su país? Estoy hablando en términos figurados, pues quemas, gente en la calle y todo ese tipo de cosas. Esa es la pregunta que hay que hacerse ahora, ¿verdad? Y aprender también la lección para nosotros. Porque como dice muy bien el refrán, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, echa las tuyas a remojar. En nuestro país también podemos llegar a eso. Va a ser más difícil porque es cierto, la institucionalidad del Estado y de la gestión democrática de El Salvador es muy superior a la de Nicaragua, de Honduras y de Guatemala. Y eso lo reconocen todos los analistas internacionales de Centroamérica. Rafael. Sí, yo creo que es lamentable la situación de Nicaragua. Está por verse la capacidad de respuesta que tiene por parte del gobierno, pero el elemento preocupante es que es una violencia política y se manifiesta en una forma virulenta, espontánea, que eso está reflejando problemas o causas más profundas que simplemente el decreto relacionado con el aumento del seguro y de las pensiones. La gran interrogante es, bueno, ¿tendrá capacidad el Nicaragua de salir o de fortalecer o de hacer posible la gobernabilidad democrática? Si los antecedentes que decía tanto el doctor Zamora como Jorge, es que justamente esa manera de ejercer el poder, en la cual básicamente es un acuerdo de negocios y de hacer política, ¿verdad? Realmente eso significaría que hay una población que realmente está a la expectativa y que probablemente reclame más allá de lo que los gobernantes pudieran anticipar. Entonces la preocupación ahí es justamente la capacidad de reacción cuando se mira que está siendo ejercida por un binomio matrimonial ahí, de que en términos no de las instituciones, sino de un poder concentrado en una pareja que tiene mucha experiencia y años de estar en el poder. Y yo quisiera agregar algo que es importante, y como saqué el tema de los empresarios, quiero aclararlo. El problema no es que un gobierno X y un sector empresarial hablen, discutan, se pongan de acuerdo y busquen soluciones. El problema es si esa unión es para qué. Es para fomentar un proyecto democrático que va a generar desarrollo, empleo, productividad, ingresos tributarios y desarrollo en el país, o es que nos ponemos de acuerdo para que vos hagas negocios específicos y yo hago o sigo implementando el modelo que yo quiero implementar. O sea, lo que quiero llevar es que el problema no es que se pongan de acuerdo o que hablen, sino en qué se ponen de acuerdo. Y creo que eso es importante dejarlo claro, porque obviamente la propuesta de Ortega era: yo necesito implementar mi modelo, yo necesito tener control sobre la seguridad, sobre el tema de justicia, sobre las otras instituciones, para poder llevar adelante mi plan de vuelo. Y creo que eso es una parte que hay que aclararla, porque siempre los gobiernos necesitan el hombro de los empresarios, necesitan la buena voluntad de la sociedad y necesitan las buenas políticas públicas. Son necesarios, pero en base a una visión clara, justa y correcta de lo que se tiene que hacer. En honor al tiempo, una reflexión final, doctor Zamora. Pues mira, yo creo que me agrada mucho lo que tú acabas de decir, porque me había asustado lo que contaste antes, que cuando te mandaban del gobierno a decirte, mira, platiquemos, cuando tú estabas en la... Tú le dices, de ninguna manera, porque yo pienso distinto a ustedes. Hoy nos dices otra cosa, y que creo yo que es lo correcto, y en eso ya estamos de acuerdo. Fuera del aire, para que no explique, pero ahorita lo explico por eso.
Entonces ya ahora sí, pues. O sea, la necesidad de un entendimiento nacional. Y por eso es que son muy peligrosos los entendimientos solo de gobierno y empresa privada, así como son igualmente peligrosos los entendimientos solo de gobierno con los sindicatos. ¿Por qué? Porque entonces pueden predominar no los intereses nacionales, sino los intereses de cada grupo. La empresa privada tiene sus propios intereses, que no son, por ejemplo, los míos, pero no por eso son inválidos. Pero en el gobierno de la sociedad, los intereses de la empresa privada, los de los trabajadores, los de los profesionales, tienen que buscar un cierto acomodo que el gobierno es el que lo tiene que reflejar en las políticas públicas. Esa me parece a mí que es el esquema que debemos de aprender. Nicaragua nos está enseñando ahorita esos acuerdos entre gobierno y empresa privada, excluyendo al resto de la sociedad, son finitos, peligrosos y a la larga terminan en acuerdo de que lo mío y lo tuyo es lo que vale. Y segundo consejo, creo yo, lección que nos está planteando es que con la gente, con el pueblo no se juega. Que tarde o temprano, si el pueblo es objeto de abusos, de abandono, etcétera, esto se va a reflejar en la política. Rafael, una reflexión así breve de 15 segundos, perdóname un poco el tiempo. Bueno, yo creo que la reflexión sobre todo es para el país en términos de que es importante que los partidos políticos, sus dirigentes, sus candidatos o precandidatos, los aspirantes presidenciales, lleven a cabo un debate programático, porque sin lugar a dudas, si establecen un debate programático en términos de prioridades, de cómo solucionar los problemas y con qué recursos hacerlos, los va a conducir a una negociación política para llegar a un acuerdo de país. Bueno, consciente de haber contribuido a recrear sus ideas y pensamientos, este servidor y este medio de comunicación, Grupo Megavisión, se siente satisfecho, complacido de haber aperturado esta semana precisamente con los diferentes puntos de vista que ustedes nos han expresado, bajo la lógica y el estatus que cada uno desde luego posee. Y qué bueno, porque nos alienta a seguir fomentando esa cultura del debate que mucho necesita el país. Así es que muchísimas gracias, doctor. En lo particular también muy complacido de verlo nuevamente, espero tenerlo más seguido acá en mi programa. Gracias también a ti, Rafael, como siempre. Encantado, Ernesto. Jorge, también te agradezco muchísimo. Gracias. Que nos acompañes acá en el programa. Gracias, los espero en radio. Hoy el análisis político, no se lo pierdan porque estará muy interesante también, 6 de la tarde, por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.